Ahora con nuestro hermano Gerardo Sanabria. En un debate con un trinitario, el apologista dijo que Jesucristo tenía un espíritu del mundo. ¿Puede explicar eso? Ya que hablando de la deidad de Cristo dice que en él habitó la plenitud de la deidad de Dios y no cabe un espíritu del mundo. Gracias y saludos de Cartago, Costa Rica. Gracias, saludos a nuestro hermano. En este instante no recuerdo con exactitud el momento en donde hice una expresión así. Si yo la hice a la letra, como nuestro hermano la menciona, que Jesús tenía un espíritu del mundo, si la hice a la letra, a lo que yo me refería es que Jesús tuvo un espíritu humano, como el que tiene todo ser humano en este mundo, un espíritu de hombre. Y puedo respaldarlo primeramente con las Escrituras. Si nosotros leemos San Juan 19:30, cuando se menciona la muerte de Jesús, cuando Jesús dice consumado es, y menciona el apóstol Juan, y él entregó su espíritu, ahí aparece la palabra espíritu con E minúscula, lo cual hace alusión a un espíritu inferior al Espíritu Santo. Mientras que en las cartas de Pablo, cuando él menciona el Espíritu de Cristo, aparece con E mayúscula, lo cual hace alusión al Espíritu Santo. Esto sería, si queremos encontrar un texto donde podamos respaldar la afirmación de que Jesús tenía un espíritu humano, un espíritu de hombre. Pero yo creo que podemos también analizarlo en lo que sería la realidad de las cosas. Cuando entendemos que Jesús nace en este mundo, pues Él nace como un ser humano. No podemos estrictamente decir que Dios nació. Yo sé que el profeta llegó a hacer expresiones como Jehová naciendo en un pesebre, pero habría que ver a qué se refería esa expresión. Nosotros no podemos entender que era en su totalidad Dios naciendo, porque eso sería contradictorio. Si Dios es eterno, ¿cómo tuvo un principio? No pudo haber tenido un principio. Ahí también tendríamos que recordar enseñanzas donde el hermano Branham hablaba en contra de la doctrina de la Trinidad, donde se hace afirmaciones como el eterno Hijo de Dios. Él menciona, ¿cómo puede ser eterno si es un hijo? Un hijo tiene un principio. Entonces, Jesús tuvo que nacer como un ser humano, y si nació como un ser humano tenía un espíritu humano. Por lo tanto, no podemos esperar que Jesús fuera totalmente Dios, porque si Él era totalmente Dios, basándose en la escritura que nuestro hermano cita, que es Colosenses 2, creo que es 2:19 o 2:9, no recuerdo, donde dice que en Cristo habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Pero nuevamente tenemos que analizar a qué se refiere la escritura. Si habitaba en él la plenitud de la deidad, totalmente Dios se vació en Cristo, pero yo he explicado cuando he hablado de la hipóstasis que no estuvo Dios en toda la vida de Jesús, siempre dentro de Jesús, sino que hubo momentos en que Jesús caminó como un ser humano aquí en la tierra. Sus primeros 12 años, que nos dice Lucas capítulo 2, que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Si Jesús estaba creciendo en sabiduría, es porque no lo sabía todo. Mientras que Dios es omnisciente, Él sí lo sabe todo. Él no está aprendiendo, Dios no está creciendo. Jesús creció. La Biblia también dice en Hebreos 5 que Jesús fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Dios ya es perfecto. Dios no está siendo perfeccionado. Dios no es más perfecto mañana ni en 1,000,000 de años. Dios es perfecto desde un inicio.
Al hacer estas comparaciones entre Dios y Jesús, podemos entender que Jesús, como un ser humano, crecía, era perfeccionado, aprendía, era mejor, iba sabiendo más cosas, se le iban revelando más cosas. Ahí es donde, cuando ponemos todo esto en un panorama completo, es que podemos deducir que Jesús tenía un espíritu humano. Ahora, también sabemos, no solo por la Biblia, fue enseñado por el reverendo Branham, que Dios abandonó a Jesús no en la cruz, sino desde el Getsemaní. Desde ahí, Dios abandonó a Jesús. Si Jesús estuviera viviendo solo con el Espíritu de Dios, el cuerpo de Jesús caería muerto ahí. Porque ¿qué espíritu le estaría dando vida al cuerpo? Santiago dice en el capítulo 2, verso 19, que el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué cuerpo tendría ahí? ¿Qué vida le daría al cuerpo allí si Dios lo abandonó desde el Getsemaní? Y ya nada más fue confirmado en la cruz con la pregunta que Jesús le hace al Padre: ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús estaba muriendo. Finalmente, cuando dice San Juan 19:30 que Jesús dice las palabras consumado es y entrega el espíritu, ¿qué espíritu entregó? El espíritu de hombre que vivía en su cuerpo. Podemos seguir añadiendo más y más y más, pero creo es suficiente para entender que Jesús tenía su espíritu. Es a lo que yo me refería, que Jesús tenía un espíritu de este mundo, un espíritu humano. Ok, haciendo la aclaración, ahora pasemos con nuestra hermana Ortiz.